Ya le decía, el ministro Luis María Aguilar propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminar la prisión preventiva al considerarla desproporcionada porque viola los principios jurídicos de presunción de inocencia. En caso de aprobarse esto que propone el ministro Luis María Aguilar, el máximo Tribunal de Justicia de México va a eliminar este asunto de la prisión preventiva en los siguientes delitos: delincuencia organizada, secuestro, ilícitos violentos, trata de personas, homicidio doloso, robo de hidrocarburos, feminicidio, robo a casa habitación, abuso sexual a menores, enriquecimiento ilícito, delitos contra la salud, fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, entre otros delitos que pues ameritan esta prisión preventiva, que no significa otra cosa más que pues una figura legal que permite encarcelar a las personas sin que éstas hayan recibido condenas, es decir, que sigan el juicio, pero en la cárcel. Es una medida cautelar impuesta por un juez que consiste en privar de forma temporal a un individuo de su libertad. Si en ese tiempo al imputado no se le dicta sentencia, pues debe ser puesto en libertad mientras continúe su proceso, pero en el proceso ya pudo haber estado 1 o 10 años en la cárcel sin que haya sido culpable. ¿Se acuerda de esta película, de este documental de Presunto Culpable? Pues algo más o menos similar sucede en México en la Procuración de Justicia. Fue el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien respaldó esta propuesta. Él ya había dicho en varias ocasiones que se utiliza de forma abusiva esta figura de la prisión preventiva. Mencionó Arturo Saldívar que será en septiembre cuando el tema se ponga sobre la mesa. Y mire, yo le adelanto, es muy probable que lo aprueben este proyecto del ministro Luis María Aguilar en la Corte, es decir, que se elimine el tema de la prisión preventiva que se usa de forma abusiva en México. Vamos a ver parte de cómo lo comentó el presidente de la Corte. Admite cualquier contenido o ciertos contenidos que vulneran el núcleo esencial de estos derechos, aunque estén en la Constitución, pueden devenir en inconvencionales y en inconstitucionales. Este tema lo vamos a ver en la Corte muy pronto y tanto lo que se haga en el juzgado de distrito como en la Corte va a ser un parteaguas en la historia de la prisión preventiva justificada y oficiosa en México. Y por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar allá en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que eliminar la prisión preventiva solo va a fomentar la impunidad y la corrupción. Indicó que es necesario buscar un mecanismo para que la justicia sea expedita y no se utilice esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra a presuntos delincuentes. Escucha al presidente. Porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte. Una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan, que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso, etcétera, etcétera, y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. Bueno, quien también se pronunció al respecto fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó al presidente López Obrador. Faltaba más, pues si es la consentida y la corcholata principal para el 2024. Le pidió
pidió que la medida no se retire, pues sería un grave problema que aumentaría la impunidad en delitos como la corrupción, pero que representaría además un problema para la seguridad de las familias, inclusive pues en la violencia feminicida. Estas son las palabras de Claudia Sheinbaum. Creo que sería un grave problema. No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida. Muchas veces es a criterio del juez y a propuesta evidentemente de la Fiscalía la definición de la prisión preventiva justificada, pero si ésta se elimina, representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad. Estoy convencida de ello. Y la figura de la prisión preventiva oficiosa ha mantenido tras las rejas, ya le decía, a miles de mexicanos quienes esperan una sentencia. A ellos se les suman varios personajes de la política, abogados, empresarios que han sido pues acusados de diversos delitos y que hoy están en la cárcel sin recibir sentencia en una prisión preventiva, como ayer se la otorgaron, por cierto, ayer y desde la semana pasada Jesús Murillo Caram, ayer ya lo vincularon a proceso, pero en estas mismas está el abogado Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto, del gobierno del sexenio pasado, también el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pasó por este tema. El caso más reciente es el de Rosario Robles, quien recientemente logró cambiar esta medida cautelar, pero estuvo muchos meses Rosario Robles en Santa Marta, Catitla, 3 años nada más. Y bueno, pues ahora le cambiaron la medida cautelar y por eso, entre otras cosas, la Corte quiere revisar este tema, que se revise a profundidad por qué está fallando el asunto de la prisión preventiva, que es lo que quieren cambiar los ministros y que al presidente, por supuesto, ya dijo que no le gusta. Vamos con otro tema. Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de la élite de México, es investigado por diversas irregularidades. Se mantiene en prisión preventiva en el reclusorio norte de la Ciudad de México desde el 19 de junio de 2019, acusado de delincuencia organizada, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Quien también le hace compañía es Jorge Luis Lavalle, ex senador del Partido Acción Nacional y quien fue señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de recibir sobornos millonarios para aprobar la reforma energética en 2013. Hace apenas unos días, un juez federal desechó un amparo tramitado por la defensa legal del exfuncionario panista, con la que buscaban obtener pruebas a su favor en el caso Odebrecht. Hace un año, Lavalle fue detenido luego de acudir a una audiencia en el reclusorio norte. En este tema, Lozoya también tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, sumado a la compra de una planta chatarra a Altos Hornos de México, con la que causó un daño al erario. Emilio Lozoya Austin fue detenido en Málaga, España, en febrero de 2020 y extraditado a nuestro país. Sus audiencias, en las que se definirá su situación legal, fueron programadas para el 4 y 7 de noviembre. Un caso más es el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien continúa en prisión preventiva por delitos de peculado y asociación delictuosa. El exmandatario fue detenido en julio del 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el pasado 2 de junio. Tras haber sido intervenido de una hernia, Duarte reingresó al Cerezo número 1 Aquiles Cerdán en territorio chihuahuense en espera de una sentencia. En marzo de este año fue detenido Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, por presunto desvío de recursos públicos. El Bronco fue trasladado al penal número 2 en Apodaca, sin embargo, por cuestiones de salud, ha sido llevado en diversas ocasiones a un hospital para recibir atención médica. Hoy continúa en cama recuperándose de una intervención quirúrgica en su intestino. El caso más reciente es el de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, acusada por el caso de la estafa maestra, en donde presuntamente se desviaron más de 5,000 millones de pesos. El viernes, un juez cambió la medida cautelar de prisión preventiva, hecho que le permitió recuperar su libertad. A cambio, se le implementaron medidas cautelares que deberá de respetar. Rosario Robles permaneció 3 años presa en el penal de Santa Marta, Catitla. Estos casos han sido los más sonados dentro del ámbito político. Sin embargo, existen miles de mexicanos quienes siguen en la sombra de alguna prisión esperando una resolución en sus casos. Jorge Montiel, Heraldo Media Group.
Pues vaya que ha generado controversia este asunto de la prisión preventiva en México, lo que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que pues ya respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, también el secretario de Gobernación y su consejera jurídica. El asunto principal es que hay injusticias en el sistema de Procuración de Justicia de México. Ya le decía, más o menos 4 de cada 10 personas que hoy están encarceladas no han sido sentenciadas y además están por una prisión preventiva justificada, es decir, que un juez dictó esta medida cautelar, es decir, mientras se termina el juicio, mientras sabemos si es responsable o no de los delitos que se le están imputando o queriendo acusar, pues que esté en la cárcel. Como ya vimos algunos temas políticos, el caso Rosario Robles, Jesús Murillo Caram por el tema de Ayotzinapa, está ya vinculado a proceso y está en prisión preventiva en el reclusorio norte, junto con otros personajes, Juan Collado, etcétera. El asunto es quién puede salir de la prisión preventiva, pues quien tiene dinero para pagar buenos abogados, para evitar que un juez le dicte, o para sobornar a los jueces, porque es lo que está diciendo de antemano la Secretaría de Gobernación en su comunicado. Si se desaparece esta figura de la prisión preventiva, los jueces tendrán pues estarán más expuestos a la corrupción, porque tendrán que decidir más a detalle todo el asunto de las medidas cautelares. Es decir, de antemano se reconoce que está podrido completamente el sistema de procuración de justicia, el sistema judicial en México, con los jueces locales y a nivel federal. Ese es un asunto que por lo menos está reconociendo la Secretaría de Gobernación y el gobierno del presidente López Obrador. Entonces le decía, quien tiene más dinero para pagar abogados puede librarse de estas medidas cautelares. Ya lo hizo Rosario Robles, aunque su tema era un poco más político, pero tuvo el dinero para pagar abogados que la sacaran de esta medida cautelar. ¿Quiénes están allí? Los 4 de cada 10 presos que no pueden pagar abogados, que tienen abogados de oficio, pues los más pobres. Entonces, ¿a quién le afecta más esta medida que siga vigente, la prisión preventiva? A los que menos tienen, a los que protege supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que se tiene que analizar con mucho detalle, pero parece ser que la postura de la presidencia de la República no es la acertada y la Corte seguramente va a eliminar cuando se lleve a votación en el Pleno esta medida de la prisión preventiva justificada. Seguramente se va a eliminar y ya veremos cómo se ponen las cosas y lo que dice el presidente López Obrador.